Hola a todos, bienvenidos a este programa llamado The Black is Noise, el programa en donde hablamos de música, donde analizamos el formato físico, ya sea en vinilo, en CD o en cassette. Y pues el día de hoy vamos a ir con una discografía. Hace tiempo que no armábamos un programa, perdón, sobre discografías de alguna banda. Y pues el día de hoy, supongo que ya por la playera se dieron cuenta que es. Vamos a hablar de Swans, una banda bastante complicada de analizar, ya que tiene bastantes producciones discográficas. Casi todas entre ellas mismas son difíciles, son diferentes, tienen distintos géneros, distintas alineaciones, y pues el día de hoy vamos a intentar hablar de toda la discografía de Swans y pues algunas curiosidades para que se acerquen a esta gran banda que es una de mis bandas favoritas. Así que vamos a empezar hablando sobre, pues, ¿quién es Swans? Swans es una banda fundada en 1982 en Nueva York por Michael Gira, único integrante permanente de la banda y que ha estado en todas sus producciones y que pues es el compositor principal y el líder principal. Y pues es una banda que pertenece a este mundo del no wave, de la música industrial. De hecho, ellos empezaron este movimiento en Nueva York junto con bandas como Sonic Youth. De hecho, hicieron giras juntos, aparecían en compilados juntos. Y es interesante porque en la primera etapa de Swans, Sonic Youth fue la banda que se catapultó a la fama, los que tuvieron más éxito y fueron más conocidos, mientras que Swans siempre se quedó en el underground. Y curiosamente, hoy en día Swans es una banda mucho más reconocida, mientras que Sonic Youth pues ya no existe. Así que pues no, vamos a empezar con la discografía de Swans. Vamos a empezar con este que sería su primer disco, un disco de 1983 llamado Filth. Este disco que sería el debut de Swans, en donde, pues, como curiosidad o como algo fuera de la norma dentro de lo que es una alineación natural en una banda, tienen dos bajistas, tienen dos bateristas justamente para armar este sonido tan abrasivo, tan potente, tan fuerte, tan industrial, tan sucio, que caracterizaría mucho a Swans. Sé que dije al principio que el único integrante permanente de Swans era Michael Gira, pero hay otro músico que ha estado en todos los discos de Swans, excepto en uno, un guitarrista llamado Norman Westberg, que él ha acompañado a Michael Gira en este viaje eh, bastante largo de casi 40, de más de 40 años. Y pues bueno, algo interesante también que hablamos hace rato de Sonic Youth es que las fotografías de este disco y del siguiente fueron tomadas por Lee Ranaldo, que sería el guitarrista también de Sonic Youth. Así que, pues bueno, este es el Field, ópera prima de Swans y con el que empezaríamos este magnífico viaje llamado Swans. Bien, vámonos con el segundo disco de Swans, un disco llamado Cop, un disco de 1984 que lamentablemente no lo tengo. Todavía me faltan cuatro discos de Swans por conseguir, pero por ahí los conseguiré próximamente. Bueno, si la vida me da para conseguirlos. Cop es un disco de 1984 en donde se meten a este sonido todavía más lento, si es que eso se puede, todavía más intenso. Lee Renaldo aparece otra vez como fotógrafo de la banda y es un sonido todavía más abrasivo, todavía más difícil. O sea, de por sí el Field era un sonido difícil, pero aquí como empiezan a ver estos loops tan repetitivos, las dos baterías de repente experimentan hacer pura pared de ruido, mientras que los dos bajos cada vez martillan y martillan más las cuerdas hasta el grado de que ya nos saturan tanto los oídos que no sabemos si la canción ya terminó o seguimos escuchando la misma o está empezando otra canción. No tenemos ni la menor idea, justamente porque el sonido se vuelve como una masa gigante de sonido. Así que, segundo disco de Swans, el Cop de 1984. Bien, vámonos a 1986 con el tercer disco de Swan, Money is Greed, perdón, Greed nada más. Tampoco lo tengo, lamentablemente. Me ha costado bastante trabajo conseguir los primeros discos de Swan, sobre todo porque son un poco escasos o las reediciones son bastante caras. Así que algún día los conseguiré ya todos. Greed es un álbum de 1986 en donde se alejan de lo más brutal, de este sonido tan abrasivo, tan brutal, para hacer algo un poco más limpio, pero poco es de ponerle atención a la palabra, poco. Es el primer álbum en donde colaboran con uno de los elementos más importantes de la banda de sus primeros años, que es Jarboe, esta cantante que en este entonces todavía fungía única y exclusivamente como cantante. Más adelante desempeñaría un papel más interesante y más importante. Y pues, repito, es un disco un poco más fácil, un poco más limpio, pero sin dejar de ser tan monstruoso, tan abrasivo como siempre lo ha sido Swans.
si le quieren entrar a la primera etapa de Swans, tal vez Greed o el disco que sigue sería la mejor opción, pero digo, sigue siendo música complicada, así que pues bueno, Greed de Swans, su tercer álbum. Bien, vámonos con la segunda parte del Grid, un disco llamado Holy Money, que tampoco tengo, pero Holy Money se realizó, se grabó en las mismas sesiones que Grid. Es el último álbum de Swans antes de dar un giro estético, tal vez no tan brusco como lo darían más adelante, pero sí se nota más que es un Swans distinto, sobre todo por las temáticas, sobre todo por el sonido. Ya no hay dos bajos, ahora ya estamos con un sonido un poquito más clásico dentro del rock. Todo esto se conoce como la primera etapa de Swans, la etapa industrial, en donde Swans metía estos sonidos más mecánicos, más distorsionados, con una pared de ruido bastante marcada, y más adelante empezarían a alejarse de eso para meterse a un sonido distinto. Así que Holy Money es el último disco dentro de esta primera etapa de la etapa industrial o la etapa del No Wave de Swans. Bien, vámonos a 1987, quinto disco de Swans. Estamos hablando del Children of God, un disco que es el primer disco de Swans que yo escuché, el que a mí más me enamoró, porque es un disco en donde se meten estas estructuras un poco más convencionales, canciones más del estilo rockero, metalero, como lo podemos entender hoy en día, menos duras, menos complicadas de entender, que se meten mucho también a esta parte de la crítica de los dogmas religiosos, de los cultos, de las sectas. De hecho, justo en la primera canción, Michael Gira funge como esta especie de gurú, de líder de secta, de sacerdote, de preacher, o sea, de este tipo de personas que básicamente solo lanzan palabras clave para que la gente les haga caso y les pueda lavar el cerebro de alguna manera. Y aquí es la primera vez que Jarboe no solamente funge como vocalista, sino que también como tecladista, y ella sería la creadora de estos pasajes ambientales que Swans eh, estaría perfeccionando con el tiempo. Así que Children of God, tal vez el primer disco accesible dentro de lo que cabe de Swans, y pues si también no le quieren entrar a la parte del No Wave o la parte industrial, tal vez Children of God sería el suyo. Así que Children of God, Swans. Bien, vamos con una primera polémica de Swans, el primer disco que la verdad no tuvo tanta, más bien que es tan ambivalente dentro de la crítica, dentro de los fans. Estamos hablando del Burning World, que sería el sexto álbum de Swans de 1989. Es el primer y único álbum que Swans está en una disquera grande, está en Uni Records, y que justamente sería la única y exclusiva vez que estaría en algo así, porque por el fracaso de este álbum fueron despedidos de la disquera. Y pues bueno, este es un álbum que marca un cambio importante en Swans porque se meten a la parte gótica. De hecho, ellos venían de hacer un cover de Joy Division, Love Will Tear Us Apart, y gracias a la popularidad del cover, decidieron meterse a este nuevo sonido. La verdad, la gente no lo recibió nada bien. De hecho, es considerado el peor disco de Swans. Yo no estoy tan de acuerdo. De hecho, es un disco que a mí me gusta mucho, es bastante disfrutable y que cuenta con una colaboración bastante interesante, que es que Robert Mapplethorpe, un fotógrafo bastante famoso y que a mí me gusta mucho, fue el que tomó la famosa fotografía de la portada y de la contraportada, donde aparecen aquí Jarboe, el gran Michael Gira y Norman Westbrook. Así que denle una oportunidad. Tal vez no es la mejor puerta de entrada para Swans, porque creo que no le hace justicia al sonido tan grande que es Swans, pero yo creo que es un gran disco. Sobre todo es un gran disco de rock gótico, de post-punk, y funciona muy bien. A mí me gusta mucho. Así que aquí está, The Burning World de Swans. Bien, vámonos a los noventas, primer álbum de la nueva década de Swans, que ya mantendría este nuevo sonido de una manera más perfecta. De hecho, Swans se casó ya con este sonido gótico que venía trabajando desde el Burning World y lo perfeccionaría a un grado de que se convertirán en un estandarte dentro de este nuevo sonido. Estamos hablando de White Light from the Mouth of Infinity, un álbum de 1991, séptimo disco de Swans,
primer álbum dentro de la productora que fundaría Michael Gira, Young Gods, y que estaría manteniendo a todo lo largo de su carrera y que también estaría produciendo varios de sus proyectos alternativos y varios otros artistas dentro de este disco, perdón, dentro de esta disquera. Es el primer álbum donde colaboran con el guitarrista Christoph Hahn, que más adelante sería un colaborador sumamente importante. Y es un disco que curiosamente contiene la canción más popular dentro de Spotify o de las redes sociales de Swans y que curiosamente no viene en el corte original, sino que es parte de la remasterización. Estamos hablando de Blind y no me van a dejar mentir, es de las portadas más bonitas de Swans con este eh, niño conejo, no sé qué está haciendo, y que en su contraparte está como con su doppelganger. Y el Insight también es bastante bonito. Así que aquí está, White Light from the Mouth of Infinity, The Swans, el que sería el disco que perfeccionaría su sonido gótico en los años 90. But I was younger then, and young men never die. Bien, vamos con el octavo disco de Swans de 1992, que sería una continuación de White Light from the Mouth of Infinity. Estamos hablando de Law of Light, que de hecho, pues la portada justamente hace alegoría al White Light. Este es un álbum en donde Swans por primera vez, por primera y única vez, de hecho, no tendría colaboraciones de Norman Westberg, ya que él estaba en otros proyectos. Y es un álbum que de alguna manera se siente sí como la continuación de White Light, pero un poquito más diluido. De hecho, mucha gente dice que es un disco aburrido, porque no demuestra nada nuevo comparado con el White Light, que es un muy buen álbum. A mí también me gusta mucho. Sí reconozco que es un disco un poquito más reducido, más diluido, pero no deja de ser interesante y no deja de mantener ese buen sonido del post-punk o del rock gótico que Swans estaba manejando en este entonces. Así que aquí está, Love of Life de Swans, continuación de White Light from the Mouth of Infinity. Bien, vámonos a 1995 con el que muchos consideran la obra maestra de Swans. Estamos hablando del The Great Annihilator, noveno álbum de Swans, en donde hacen una producción mucho más limpia, mucho más cercana a lo que sería el Swans moderno, con este sonido tan grande, tan monstruoso, tan trabajado a partir de loops, a partir de crescendos, a partir de ir trabajando las canciones hasta llegar a un pico. También tiene algunas canciones muy accesibles. De hecho, hay canciones cortas incluso. Hay canciones de 4, de 3, de 2 minutos, pero también empieza a tener esta tendencia de hacer canciones que se sientan muy largas. Por aquí hay una canción bastante larga de 6 minutos llamada Killing for Company. Y es un álbum que incluso en las críticas le fue regular. La mayoría son positivas, pero hay algunos críticos que dijeron que es un disco predecible y que es un disco que demuestra que Swan se había quedado sin ideas. Yo creo que son críticas de su época, porque hoy en día ningún fan o ningún crítico podría atreverse a decir que The Great Annihilator no es un gran disco. Así que aquí está The Great Annihilator de Swans, su noveno disco. Y bien, vámonos con el primer monstruo de Swans, porque habría más monstruos de este tipo. Un disco que yo ya he hablado de él en muchas ocasiones, pero nunca es suficiente, de verdad, nunca es suficiente hablar de este álbum. Estamos hablando de Soundtracks for the Blind, este álbum que sería el décimo y último álbum de Swans dentro de esta primera etapa, eh, conocida como la etapa del siglo XX, o la etapa No Wave, o la etapa industrial, o simplemente la primera etapa de Swans. Un álbum que fue escrito por Michael Gira pensando en la ceguera degenerativa de su padre y también en Jarboe, ya que la madre de Jarboe estaba luchando contra unas enfermedades bastante agresivas. Entonces, Michael Gira plantea este álbum como si fuera un soundtrack para una película que no existe, pensando en cómo le enseñarías o le presentarías el mundo a una persona que se está quedando ciega a partir de solo sonidos. Así que es un álbum donde recopila muchas canciones del pasado, como si fuera una especie de collage de Swans. Es un disco bastante largo que rasga o pasa a veces las 2 horas, dependiendo la edición que tengan. Es un álbum donde ya empiezan estas canciones titánicas. Mi canción favorita, Helpless Child, por lo menos dura 15 minutos, que no sería lo más largo que Swans podría hacer en su vida.
Así que este es un monstruo. Aparte, es el último disco de Swans en esta época porque se tomarían 14 años de hiatus para después volver con toda la fuerza del mundo. Y en este entonces, Michael Gira estaría trabajando en otros proyectos como Angels of Light o proyectos solistas. Así que Soundtracks for the Blind, de verdad, es inabarcable la cantidad de palabras y adjetivos que uno podría decir sobre este álbum y aún así me quedaría corto. Soundtrack for the Blind para mí es una obra maestra. Yo me atrevería incluso a pensar el mejor disco de los noventas eh, en mi vida. Aquí está, Soundtracks for the Blind, Swans. The children were suffocating. Bien, después de 14 años de espera, Swans por fin anunció su regreso triunfal en 2010, un regreso marcado no solo por un cambio estético, por un cambio de sonido, sino por incluso un cambio de alineación, que curiosamente sería la única alineación en toda la historia de Swans que permanecería junta durante más de un disco. Estamos hablando de esta locura llamada My Father Will Guide Me Up a Road to the Sky, un álbum que yo siempre he considerado que entra en el término dolor de crecimiento, ya que se siente como un álbum donde Michael Gira y compañía estaban experimentando para la monstruosidad que traerían más adelante. Es un álbum que todavía no podríamos considerar que es perfecto ni que perfecciona ese sonido que Michael Gira quería proponer ahora, pero sí es un álbum bastante bien hecho, bastante complejo y que demostraría que Michael Gira en estos 14 años no perdió el tiempo y sí estaría de alguna manera buscando impresionarnos y vaya que lo logró. Mucha gente dice que ningún regreso es bueno. Yo creo que con Swans ese término está equivocado. Así que aquí está My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky, de Swans, el inicio de Swans dentro del post-rock. Y pues bueno, aquí está. They are polluting, they are demanding. Y bien, lo prometido es deuda. Michael Gira nos estaba preparando para una monstruosidad que justamente llegaría en el 2012 con una trilogía conocida como la gran trilogía del post-rock, empezando por esta locura llamada The Seer, este álbum del 2012 que inicia esta trilogía y que sería el 12º álbum de Swans, en donde nos narra la historia de un personaje que cae al infierno, sube al paraíso y todas estas cosas que tiene que aprender en el camino acerca de la vida, acerca de la humanidad. Es la última colaboración que tienen con Jarboe, ya que Jarboe no sería parte de esta nueva alineación, ella solamente sería invitada por última vez aquí. También hay una colaboración bastante buena de Karen O, vocalista y líder de los Yeah Yeah Yeahs. Es un álbum espectacular que inicia con Lunacy. Lunacy es una canción que parece un ritual de brujería, que está acompañado de esta instrumentación que poco a poco va consumiendo y abordando todo el espectro sónico. De repente llega Mother of the World, una canción que justamente empezaría con esta tendencia que durante la trilogía se iría desarrollando, que es este pequeño leitmotiv que poco a poco en cada disco aparece de alguna manera en alguna canción. En este disco sería Mother of the World y también es un disco que no me caben las palabras para hablar de él. De la trilogía es el segundo que más me gusta, sobre todo porque es el inicial y porque es un álbum que nos presentaría a la forma de Swans perfecta. Este es el Swans perfecto que Michael Gira justamente quería trabajar durante los años. Así que aquí está, The Seer, primer álbum de la trilogía del post-rock. Bien, 2 años después llegaría la segunda parte de esta trilogía, con el que si vieron el video de los 150 discos que más me gustan del siglo XXI, se habrán dado cuenta que este es mi disco favorito. Estamos hablando de To Be Kind, el mejor disco de la trilogía, para mí el mejor disco del siglo XXI, en mi muy humilde opinión. To Be Kind es un álbum que justamente habla de este personaje que ya se queda en la Tierra y para redimirse, para aprender a lidiar con la vida, tiene que ser, como dice el título, amable, ser amable. Es un álbum lleno de locuras, lleno de introducciones, de canciones que son titánicas, canciones que no caben en tus audífonos, de verdad. No hay forma que escuches este disco y te sientas indiferente. Es un álbum monstruoso, es un álbum gigante,
de las canciones más largas de Swans hasta el momento. Justamente mi canción favorita de Swans, Bring the Sun, es una canción que nada más y nada menos dura 34 minutos, o sea, son 34 minutos de Michael Gira explayando la bestialidad que vive en su cabeza. La portada también es loquísima, todos estos niños que están en las diferentes carátulas del vinilo. Un vinilo de 3 álbums, o sea, 3 vinilos para abarcar un disco que yo siempre he sentido que cada vez que termino de escucharlo, quiero más. Quiero seguir escuchando Swans, quiero seguir escuchando este disco y que nunca acabe. Así que aquí está, To Be Kind, la segunda parte de la trilogía, para mí el mejor de todos y el mejor disco del siglo XXI, en mi opinión. Bien, vámonos a 2016 con la última entrega de esta trilogía. Estamos hablando de The Glowing Man. Este álbum vendría siendo el 14º álbum de Swans, en donde se acercan más a una parte tranquila. De hecho, es el álbum más tranquilo de la trilogía, en donde se siente que este personaje ya se mete más a la introspección, a la reflexión, a darse cuenta de todas las acciones de su vida. De hecho, los símbolos que están a lo largo del álbum, a mí me parece que son de la iconografía más interesante de Swans. Por aquí yo, de hecho, los tengo tatuados en el cuello, parte de ellos, y que es un álbum en donde de repente ya también tienen algunos invitados recurrentes dentro de lo que sería la última etapa de Swans. Por ejemplo, Jennifer Gira, que es la esposa de Michael Gira, estaría colaborando a partir de ahora en todos los discos de Swans. Y este es el disco que cierra la trilogía. The Glowing Man es la canción que justamente tiene otra vez este leitmotiv, que repito, en el Sear era Mother of the World, en To Be Kind es Bring the Sun to Saint Louverture, y en The Glowing Man es la homónima The Glowing Man, que así termina la gran trilogía del post-rock y termina también un estilo de Swans que en el siguiente álbum vamos a estar platicando, pero aquí termina lo que sería este Swans más desquiciado, más gigante, ¿no? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Así que aquí está The Glowing Man, la última parte de la trilogía del post-rock. Bien, vámonos a 2019 con una nueva entrega de Swans, ya fuera de la trilogía. Estamos hablando del Living Meaning del 2019, 15º álbum de Swans, en donde se acercan por primera vez a hablar, a Michael Gira, a hablar sobre sí mismo. De hecho, es un álbum mucho más introspectivo. Los otros álbumes hablaban sobre ciertos temas recurrentes en la vida de Michael Gira, cuando estuvo en la cárcel, algunos problemas de violencia, de sexualidad, de abuso que él veía en la sociedad. Pero esta es la primera vez que Michael Gira se pone a hablar sobre él mismo, sobre sus miedos, sobre las cosas que le gustan, que le disgustan, lo que ama, lo que odia. Este es un Swans distinto. La encarnación fue distinta, que quiso meter a unos músicos nuevos, mantener a otros, sobre todo a Norman Waver y a Christopher Hahn, que son los únicos que sí se mantendrían casi en todo el resto de Swans. Pero aquí es un Swans que incluso parece que está un poco más rebajado. Eh, es un disco que si terminaste de escuchar la famosa trilogía del post-rock, tal vez este disco te haga sentir un poco como un bajón, pero yo creo que eso es bueno. O sea, después de 3 discos de tanta intensidad, es necesario que haya algo un poquito más calmado y que gobierne un poquito la tranquilidad. Living Meaning es un álbum perfecto para eso, un álbum mucho más tranquilo y que empezaría con esta tendencia de Michael Gira a hablar un poco más sobre sus miedos, sobre su vida. Así que aquí está, Living Meaning 2019, Swans. Bien, estamos a punto de terminar. Vámonos con el 16º disco de Swans, que fue escrito durante la pandemia del COVID-19. Estamos hablando de The Vigor, un álbum en donde Michael Gira por primera vez um, se deja sentir como el hombre de la edad que tiene, un hombre que pasa los 60 años, que ya hizo todo lo que tenía que hacer, que creó movimientos, que creó sonidos, que fue parte importante de la contracultura del no wave neoyorquino, que es uno de los músicos más respetados dentro de lo que es el post-rock, que tiene una banda monstruosa como lo es Swans. Aquí ya se deja ver como este anciano cansado, que ya tiene una voz de un hombre mayor,
en donde habla mucho sobre sí mismo y sobre todo habla mucho sobre la muerte. De hecho, gracias a este disco se empezó a especular un poco sobre si Michael Gira tenía cáncer o tenía alguna enfermedad degenerativa y que es un disco de despedida, sobre todo por lo pesado de sus temas, por toda la depresión que se puede llegar a sentir, además de que es el disco donde viene la canción más larga de Swans hasta el momento, The Vigar Returns, la parte número 3 de una saga de canciones que había estado repartiendo Michael Gira a lo largo de otros proyectos, por ejemplo, The Body Lovers es donde aparece una de las partes y también en Angels of Light, por ahí aparece otra de las partes. Así que The Vigar es un disco extraño, es un bajón mucho más, valga la redundancia, más bajo que Living Meaning, pero es un disco muy melancólico que hace que te sientas como muy a la par de Michael Gira, como que lo ves más como un humano frágil y no como este titán que ha creado todo el sonido del post-rock moderno. Así que aquí está The Vigar de Swans. When Michael does speak. Y bien, ya por último, en 2025 nos enteramos que Swan sacaría un último disco y creo que en esta ocasión lo dicen en serio, un último disco, el álbum que pondría fin al Big Sound, como se le conoce, de Swans, este sonido tan grande, tan gigantesco, tan eh, con estas barreras de sonido, con estas canciones larguísimas, con este ensamble de músicos que básicamente harían un performance en el escenario más allá de un concierto. Y pues el nombre de ese disco es Birding, este álbum que salió en el 2025, 17º álbum de Swans, último disco del Big Sound, un álbum donde Michael Gira parece que hace una recopilación de toda su carrera, donde parece que Michael Gira quiere darle las gracias a su público por todos estos años que han estado acompañando a la banda a lo largo de tantos álbums, de tantos sonidos, de tantas encarnaciones. Yo aquí, por ejemplo, compré dos versiones. Tengo la mía, la versión de Amazon, si no me equivoco, esta es la versión de Amazon cerrada. Y tengo la versión que compré en la página oficial de Swans, que, como dato curioso, está autografiada por Michael Gira. Así que no podría ser yo más feliz que tener un autógrafo de uno de mis grandes ídolos como lo es Michael Gira. Sobre todo en este último álbum, en esta despedida de Swans. Trato de no pensar mucho en eso. Yo creo que es el álbum que más he escuchado en el año. Es el álbum que más me ha apasionado este 2025. Para mí, el mejor álbum del año, sin duda, es este. También lo puse en mi lista de los mejores discos del siglo XXI. Ahorita la verdad no me acuerdo en qué número lo puse, pero por ahí está. Así que Bearding, último álbum de Swans, último álbum de la encarnación del Big Sound de Swans y último álbum donde tal vez escuchemos a Michael Gira eh, con el nombre de Swans. Así que aquí está, ojalá lo puedan escuchar, es una obra maestra. No hay más que decir, eso es todo. Swans con Bearding. I love you, mommy. Y bien, con esto terminaríamos toda la discografía de Swans. Sé que fue un video bastante largo, un video en donde pues resumimos 17 álbums, lo cual nunca habíamos hecho. Por aquí nada más quería enseñarles este en vivo que también tengo, Feel Good Now, un álbum que recopila lo que sería la primera etapa de Swans, la etapa del industrial, del no wave, eh, un álbum doble en vivo que pues básicamente si nunca han escuchado Swans en vivo, no se parece mucho a sus versiones de disco. Son mucho más experimentales, mucho más libres, mucho más, digamos, Michael Gira parece un animal desatado, que de hecho hay muchas historias sobre él de cómo a veces vomitaba terminando los conciertos, a veces solamente estaba como en un trance, y este es el mejor ejemplo de cómo escuchar a Swans. Así que aquí está, Feel Good Now de Swans, un álbum en vivo que por aquí también quería comentar. Y bien, con esto terminamos. Muchas gracias por escucharnos aquí en The Blackest Noise. Recuerden que también en TikTok hacemos algunos videos de reseñando discografías. Ahí tengo un video de Swans, justamente mucho más corto, por si este video les parece muy largo. Ahí hay una versión resumida. También resumimos algunas otras discografías, hablamos de algunas tiendas de discos o hacemos algunos unboxings también. Así que, pues nada, nos vemos en el siguiente video que estaré preparando la lista de los 50 mejores álbumes del 2025. Sé que todavía falta poco menos de 2 meses para que acabe el año, pero
ya quiero empezar a hacer esta lista, así que posiblemente la próxima semana no haya video para empezar a hacer este recopilatorio. Así que muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Ismael y nos vemos la siguiente. Chao.